Una tormenta de nieve paralizó Atlanta un jueves por la noche. Dentro de una terminal de aviación privada, una directora ejecutiva de 29 años necesitaba volar hasta Boston antes de que su madre moribunda diera su último aliento. Todos los pilotos se negaron. Todas las empresas de vuelos charter dijeron que no. Entonces alguien mencionó que había un excapitán ahí mismo, en la terminal. Ella corrió hacia la ventana y vio a un hombre negro, con un uniforme gris desgastado de conserje, arrodillado en el frío, limpiando el vidrio del hangar con un trapo. Salió, se paró frente a él, delante de todo su séquito, y le dijo: «Vuela este jet. Me casaré contigo». Su voz era lo bastante filosa como para cortar hueso. Cuando él no reaccionó, ella sonrió y se alejó. ¿Ven? Él conoce su lugar. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces el conserje soltó el trapo y caminó hacia la cabina. Ella no tenía idea. Él, alguna vez, había salvado 187 vidas. Y esa noche, ella descubriría que le debía todo. ¿Alguna vez han visto a alguien ser humillado tan brutalmente que, cuando la verdad finalmente sale a la luz, todos en la habitación se quedan en absoluto silencio? Porque están a punto de vivir eso. Dejen un comentario, dan un like a este video, y déjenme llevarlos hasta donde todo comenzó. 9 años antes, un capitán de 26 años llamado Jeremiah Mason ocupaba el asiento izquierdo de un avión comercial que transportaba a 187 pasajeros a través de cielos despejados sobre las Carolinas. Jeremiah se había unido a la Fuerza Aérea a los 18 años, voló misiones de combate antes de que la mayoría de la gente de su edad terminara la universidad, pasó a la aviación comercial a los 22, se convirtió en capitán a los 24, uno de los más jóvenes en la historia de su aerolínea. Sus colegas lo llamaban el jinete de la tormenta, porque mientras peor se ponía el clima, más calmado se volvía él. En aquel vuelo, hace 9 años, el motor número 2 explotó a 35.000 pies de altura. La metralla desgarró las líneas hidráulicas. El piloto automático murió. Las luces de advertencia inundaron la cabina como un árbol de Navidad en llamas. Su copiloto se paralizó. El control de tráfico aéreo comenzó a preparar equipos de respuesta a estrellamientos en tierra. Jeremiah no se paralizó. Piloteó a mano esa aeronave herida durante 45 minutos, en medio de una turbulencia severa, compensando la pérdida del motor con nada más que sus manos, sus instintos, y 8 años de entrenamiento. Logró aterrizarla en una pista que ni siquiera era lo suficientemente larga para ese tipo de aeronave, y lo hizo con un aterrizaje perfecto. Los 187 pasajeros bajaron de ese avión sin un solo rasguño. Los medios lo llamaron un milagro. Los expertos en aviación lo calificaron como la mejor pieza de pericia aérea jamás vista en un piloto tan joven en la historia moderna. 3 semanas después, su copiloto blanco, el mismo que se había paralizado en la cabina, presentó un reporte alegando que había olido alcohol en Jeremiah antes del vuelo. La aerolínea suspendió a Jeremiah de inmediato. Sin audiencia, sin debido proceso, sin oportunidad de defenderse. Emitieron un comunicado de prensa sobre mantener los estándares de seguridad y en silencio lo reemplazaron con un piloto blanco. Cuando llegó el resultado del examen toxicológico, 0.0 de alcohol en sangre, la aerolínea lo enterró. El sindicato no luchó lo suficiente. A los medios no les importó. Un piloto negro acusado de beber, esa historia se escribía sola. A nadie le interesó la retractación. La FAA le retiró la licencia a través de una cadena de trámites burocráticos que había comenzado incluso antes de que llegaran los resultados del examen. Para cuando la verdad salió a la superficie, su nombre ya estaba destruido. Ninguna aerolínea quiso tocarlo. Su esposa intentó resistir. Aguantó 2 años. Entonces, una mañana, dejó su anillo sobre la mesa de la cocina y le dijo que estaba cansada. No cansada de ser pobre. Cansada de ver al mundo tratarlo como si no valiera nada, y que nadie hiciera nada al respecto. Ella se fue.
Él no la culpó. Así que Jeremiah Mason, el capitán más joven en salvar jamás un vuelo comercial completo, se convirtió en conserje nocturno de una terminal de aviación privada en Atlanta. No porque no pudiera hacer nada más, sino porque ese era el único lugar donde aún podía escuchar motores a reacción, el único lugar que todavía olía a cielo. Limpiaba los aviones que debería haber estado piloteando. Y cada noche, después de su turno, se sentaba en su camioneta en el estacionamiento y desdoblaba un papel que guardaba en el bolsillo de su pecho, un dibujo hecho con crayones por su hija de 9 años, Lily. Un avión amarillo brillante con alas demasiado grandes para su cuerpo. Una figura de palitos en la cabina con una gran sonrisa. Y 5 palabras escritas con crayón rojo tembloroso: papá vuela más alto que nadie. Lily tenía un defecto cardíaco congénito. Necesitaba una cirugía que costaba $180,000. El seguro de conserje apenas cubría algo. Ese dibujo era la razón por la que se levantaba cada mañana, y la razón por la que tragaba cada insulto sin pestañear. Ahora bien, la mujer que acababa de humillarlo en la noche más fría de la historia de Atlanta, Diana Prescott, de 29 años, directora ejecutiva de Prescott Dynamics, un imperio de tecnología de defensa y consultoría aeroespacial que había construido prácticamente de la nada. Maestría en administración a los 23 años, directora ejecutiva a los 24. El mundo de los negocios la llamaba un prodigio. La gente que trabajaba para ella la llamaba de otra manera. Diana nunca había estado enamorada, nunca había dejado que nadie se acercara lo suficiente como para ver más allá de su armadura. Creía que la ternura era una enfermedad y que la vulnerabilidad era la muerte. Manejaba su imperio y su vida de la misma forma, con control total y cero misericordia. Pero esa noche, el control le había fallado. Su madre, Eleanor, de 74 años, con los riñones colapsando, agonizaba en un hospital de Boston. El médico había dicho que le quedaban de 12 a 18 horas, y todos los pilotos del sureste de Estados Unidos habían dicho la misma palabra: no. Diana Prescott no era una mujer acostumbrada a escuchar esa palabra. Y estaba a punto de hacer algo que desharía todo lo que creía sobre el poder, el valor humano, y sobre el hombre al que acababa de decirle: él conoce su lugar. La llamada llegó a las 8:42 de la noche. Diana estaba en el salón VIP revisando un contrato cuando su teléfono se iluminó con un código de área de Boston. Un médico al que nunca había hablado antes le dijo, con voz tranquila, que los riñones de su madre habían dejado de funcionar. De 12 a 18 horas, quizás menos. La mano de Diana apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por un segundo, algo se quebró detrás de sus ojos. Algo humano. Después, se selló de nuevo. Se giró hacia Naen. «Consígueme a Brennan». El capitán Brennan se presentó ante ella 4 minutos después. Diana le ordenó preparar el jet. Él le dijo que la FAA había emitido una alerta meteorológica por hielo severo en toda la costa este. Visibilidad menor a 1/4 de milla, ráfagas de hasta 45 nudos. Sentía mucho lo de su madre, pero no iba a despegar. Ella le duplicó el pago. Él negó con la cabeza. Se lo triplicó. Él dijo que no había número que lo hiciera cambiar de opinión. Y se marchó. Diana llamó a Ned Hetz. No. Fleshead. No. Wheels Up. No. Le dijo al último despachador que pagaría $200,000 por un vuelo de ida. El despachador respondió que ningún piloto lo aceptaría. Ella colgó y lanzó el teléfono contra la pared. La pantalla se hizo pedazos sobre el piso de piedra. Llamó a 4 personas que tenían jets privados. 2 no estaban en Atlanta. 1 había dado de baja a su piloto por la noche. El último le dijo que esperara hasta la mañana. La voz de Diana salió en carne viva: «Mi madre no tiene hasta la mañana». Un clic. Fin de la llamada. Diana se quedó parada en medio de la terminal, los puños apretados a los costados, el pecho agitado.
$2.000 millones. Un apellido que abría todas las puertas en Washington. Y no podía conseguir que un solo ser humano se sentara en una cabina. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la terminal la escuchara, $2.000 millones. Y no puedo conseguir que una sola persona vuele un maldito avión. Todo se quedó paralizado. Naen miraba el piso. Los guardias de seguridad apartaron la mirada. El personal de recepción se congeló. Gerald Wedmore, de 56 años, es marino de la armada que administraba la terminal, observaba desde detrás del mostrador. Gerald sabía algo. Había un hombre en el turno nocturno, trapeando pisos, limpiando vidrios, vaciando basureros, que alguna vez había sido uno de los mejores pilotos de mal tiempo de Estados Unidos. Gerald había visto sus registros. Sabía lo que la aerolínea le había hecho. Cada noche veía a este hombre limpiar aviones que debería estar comandando, y eso lo enfermaba. No debería haber dicho nada. Pero la madre de Diana agonizaba a 1000 millas de distancia. Y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hay alguien aquí que solía ser capitán. Uno de los mejores que he visto en mal clima, pero no está exactamente. Diana giró en redondo. ¿Quién? ¿Dónde? Gerald señaló hacia la ventana del hangar. A través del vidrio, un hombre con un uniforme gris desgastado de conserje estaba arrodillado afuera, en un clima de -2 grados, limpiando la base de la puerta del hangar. Su aliento formaba pequeñas nubes que se desvanecían al instante. Sus manos estaban rojas por el frío, pero se movían con un ritmo preciso, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como un hombre siguiendo una lista de verificación que solo él podía ver. La esperanza de Diana, que había resurgido por 2 segundos, colapsó en algo frío. Se volvió hacia Gerald, casi divertida. ¿Ese es tu piloto? ¿El hombre de rodillas con un trapo? Gerald abrió la boca para contarle sobre el vuelo, sobre las 187 vidas, sobre el despido injustificado, pero ella ya estaba caminando. Empujó la puerta de vidrio hacia el aire helado, sus tacones resonando sobre el concreto. Naen la siguió. 2 guardias de seguridad caminaban detrás, con la mirada baja. Diana se detuvo a 2 pies de Jeremiah y se paró sobre él. El abrigo de cachemira, el cuello de tortuga, los tacones rojos suela roja. Todo en ella gritaba poder. Todo en él, el uniforme desgastado, las manos agrietadas, las botas gastadas, gritaba lo contrario. Ella lo miró de la misma forma en que alguien mira una mancha sobre una alfombra costosa. Me dijeron que eras piloto. Dejó que la frase quedara suspendida en el aire, luego inclinó la cabeza. ¿Es esto algún tipo de broma? Jeremiah dejó de limpiar. No levantó la mirada. Ella esperó. No obtuvo nada. Y de alguna manera, ese silencio la enfureció aún más. Porque en el mundo de Diana Prescott, el silencio de alguien inferior a ella no era dignidad. Era confirmación. Ella sonrió, la sonrisa que usaba cuando despedía a alguien, y lo dijo lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban a 30 pies pudieran escucharla. Vuela este jet. Me casaré contigo. Nadie se rió. Naen se dio la vuelta. El guardia de seguridad estudió el concreto. Gerald se quedó parado junto a la ventana, con los ojos ardiendo. La mandíbula de Jeremiah se tensó. Una vena emergió en su sien. Su mano derecha se movió hacia el bolsillo izquierdo de su pecho. Presionó algo a través de la tela. Un dibujo de crayón. Diana esperó una reacción. Una cabeza baja. No obtuvo nada. Se dio media vuelta sobre su tacón, dio 3 pasos, y lanzó el golpe final por encima de su hombro, sin siquiera mirar atrás. Ya ven, él conoce su lugar. Los ojos de Gerald se humedecieron. Movió los labios contra el vidrio, lo siento. Los nudillos de Naen se pusieron blancos alrededor de su tableta. El guardia de seguridad se quedó paralizado, deseando estar en cualquier otro lugar.
Guayaroma Mesen permaneció arrodillado en el frío, con un trapo en una mano y un dibujo de crayón presionado contra el corazón. Él conoce su lugar. Las mismas palabras que había usado la aerolínea, el mismo silencio que había guardado el sindicato, la misma mirada que le dieron los medios cuando la acusación resultó ser un mejor titular que la verdad. Recordó a su esposa en la cocina, sosteniendo su anillo. Estoy cansada, Jeremiah. No cansada de ser pobre. Cansada de ver cómo te tratan como si no valieras nada, mientras nadie mueve un dedo. Recordó a Lily preguntándole, papá, ¿por qué ya no vuelas aviones? Y su respuesta, la única mentira que jamás le había dicho, porque papá quiere estar más cerca de ti, mi amor. Sus dedos presionaron el dibujo con más fuerza. El papel estaba suave de tantos dobleces. El avión amarillo, la gran sonrisa. Papá vuela más alto que nadie. Su mandíbula se destensó, su respiración se calmó. Algo cambió detrás de sus ojos. No era ira. Era algo más profundo, algo que había estado dormido durante 9 años. Dejó el trapo en el suelo y se puso de pie. 3 segundos. Eso fue lo que Jeremiah permaneció de rodillas después de que Diana se alejara. 1 segundo, el viento cortaba a través de su uniforme y el frío mordía su piel, pero él no lo sentía. 2 segundos, el olor a combustible de avión llegaba flotando desde el hangar, el mismo olor que lo había seguido durante 17 años, desde las pistas de la Fuerza Aérea hasta las puertas de embarque comercial, hasta esto, un balde de trapear y un trapo. 3 segundos, sus dedos presionaron el dibujo de crayón contra su pecho una última vez. El avión amarillo, la sonrisa de la figura de palitos. Papá vuela más alto que nadie. Entonces Jeremiah Mason se puso de pie. No como se levanta un conserje después de terminar una tarea. Se levantó como un hombre que sube a un escenario para el que nació. Espalda recta, hombros abiertos, barbilla nivelada. Gerald lo vio desde detrás de la ventana y sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Porque, por primera vez en 3 años, Jeremiah no lucía como el hombre que trapeaba los pisos. Lucía como el hombre que era dueño del cielo. Jeremiah no miró a Diana. Miró a Gerald a través del vidrio. Su voz era baja, firme, completamente calmada. ¿Cuál es la aeronave? Gerald parpadeó, luego respondió, un Gulfstream G650. Jeremiah sintió lentamente. Clima en el destino. Gerald revisó su pantalla. Boston Logan. Techo de nubes a 800 pies. Visibilidad de 1 milla, mejorando. Es el despegue lo que te va a matar. Los ojos de Jeremiah no vacilaron. He despegado en peores condiciones. Entonces se giró hacia la terminal, hacia la puerta por la que Diana acababa de cruzar, y lo dijo lo suficientemente fuerte para que su voz llegara hasta dentro, yo lo pilotearé. Diana se detuvo a mitad de zancada, su tacón se atascó en el piso de piedra. Se dio la vuelta y, por primera vez esa noche, algo distinto al desprecio cruzó su rostro. Confusión. ¿Estás bromeando? No, señora. Sus miradas se encontraron. Por primera vez, Jeremiah la miró directamente. No con ira, no con desafío, solo una verdad plana y silenciosa, como agua quieta que es más profunda de lo que parece. Diana lo observó, luego soltó una risa corta y miró a Naem. ¿Esto es un montaje? Gerald salió de detrás del mostrador. Su voz sonó dura. Él tiene un certificado de piloto de transporte aéreo. 8 años de experiencia de vuelo entre la Fuerza Aérea y la aviación comercial. Ni un solo accidente, ni un solo incidente. La sonrisa de Diana se desvaneció. Entonces, ¿por qué está sosteniendo un trapeador? La mandíbula de Gerald se tensó. Quería contarle todo. La falsa acusación, los resultados de la prueba enterrados, la carrera destruida por una mentira. En lugar de eso, dijo, es una historia larga, señora, y usted no tiene tiempo para ella.
Diana miró de Geral a Jeremiah y de vuelta. La tormenta aullaba afuera. Su teléfono yacía destrozado en el piso. Su madre agonizaba. Y la única persona en toda la costa este dispuesta a volar esa noche era un hombre negro con uniforme de conserje, al que ella acababa de decirle que conocía su lugar. No tenía opción, y lo sabía. Bien. Su voz salió entre dientes. Pero si algo le pasa a esa aeronave, lo demandaré desde la tumba. Jeremiah no respondió. Ya caminaba hacia el hangar. Cuando pasó junto a Geral, el hombre mayor lo tomó del brazo. Jeremiah, ¿estás seguro de esto? Jeremiah miró la mano de Geral, luego volvió a mirarlo. He estado limpiando ese avión durante 6 meses. Lo conozco mejor que nadie. Subió las escaleras del G650. Sus dedos rozaron el marco de la puerta al entrar, un viejo reflejo, la manera en que un piloto toca una aeronave antes de volar, la manera en que un músico toca su instrumento antes de una presentación. Caminó a través de la cabina de pasajeros sin mirar los asientos de cuero, la madera pulida, las copas de cristal. Sus ojos estaban fijos hacia adelante, hacia la cabina de mando. Se sentó en el asiento del capitán. Sus manos encontraron el yugo, y por 2 segundos, solo 2, temblaron. 9 años desde que se había sentado en esa posición. 9 años de mangos de trapeador y botellas de rociador y silencio. Entonces el temblor se detuvo. La memoria muscular no olvida. Ejecutó la lista de verificación previa al vuelo. Cada llamada, cada posición de interruptor, cada verificación de sistema, impecable, como si 9 años hubieran sido 9 minutos. Entonces su voz sonó por el intercomunicador de la cabina. Profunda, calmada, absoluta. Buenas noches. Habla su capitán. Las condiciones actuales son desafiantes, pero llegaremos. Tiempo de vuelo estimado, 2 horas con 40 minutos. Diana se estaba abrochando el cinturón de seguridad cuando lo escuchó. Esa voz no era la voz de un conserje. Era la voz de un hombre que alguna vez había sostenido 187 vidas en sus manos y no había dejado caer ni una sola. La sonrisa burlona en su rostro, el último rastro de ella, desapareció. Jeremiah llevó el G650 hasta la pista con visibilidad casi nula. No podía ver más de 50 pies adelante, pero no lo necesitaba. Había caminado ese asfalto miles de noches con un carrito de trapear y una linterna. Conocía cada grieta en el pavimento, cada marca, cada curva. El aeropuerto que había limpiado durante 9 años era ahora su instrumento. El viento golpeaba el fuselaje a 30 nudos, con ráfagas que llegaban a los 45. La aeronave se mecía sobre su tren de aterrizaje como un bote en aguas turbulentas. Jeremiah sostenía el yugo con ambas manos, sintiendo el viento cruzado a través de las palmas, de la misma forma en que un cirujano siente un pulso a través de sus guantes. Realizó el briefing de despegue solo, sin copiloto, simplemente él pronunciando cada elemento en voz alta en la cabina vacía, un hábito construido durante 8 años que ninguna cantidad de agua de trapear pudo borrar. Aceleró hacia adelante, los 2 motores Rolls-Royce rugieron. El G650 avanzó por la pista helada, acelerando a través de 60, 90, 120 nudos. La aeronave se sacudía. Las partículas de hielo golpeaban el parabrisas como grava. V1, rotar. Jeremiah tiró del yugo hacia atrás y el jet de $65 millones se elevó del suelo y se lanzó contra una pared de nubes negras. El morro se inclinó. La cizalladura de viento agarró las alas y las torció. Todo en la cabina que no estaba asegurado se deslizó violentamente hacia la izquierda. El vaso de agua de Diana se cayó de la mesa y se rompió en el suelo. Ella se aferró al reposabrazos con ambas manos. Diana había esperado caos. Lo que obtuvo en su lugar fue algo que la perturbó aún más, precisión. Cada vez que la aeronave se sacudía, Jeremiah corregía. Suave, inmediato, instintivo.
No eran las correcciones de un hombre luchando contra el clima, eran las correcciones de un hombre bailando con él. Diana había exigido que la puerta de la cabina permaneciera abierta para poder vigilarlo. A través del marco, podía ver sus manos sobre el yugo, las mismas manos que 30 minutos antes habían estado frotando vidrio. Callosas, agrietadas, uñas cortas, pero se movían por los controles con la delicadeza de un pianista de concierto. Y lo que más la inquietaba, él no estaba luchando. No estaba tenso. Se veía cómodo, como un hombre que había estado conteniendo la respiración durante 9 años y finalmente había podido exhalar. 30 minutos después del despegue, la turbulencia disminuyó. El G-650 ascendió sobre la capa de nubes hacia un cielo oscuro y calmado. Las estrellas aparecieron a través del parabrisas por primera vez esa noche. En la cabina, Naen estaba sentada en silencio con su teléfono en el regazo. No había dicho una palabra desde el despegue, pero sus dedos estaban ocupados. Escribió un nombre en la barra de búsqueda, Jarrah Mess en piloto, y presionó Enter. El primer resultado la dejó sin aliento. Un artículo de CNN de 9 años atrás. El titular, piloto salva a 187 personas en aterrizaje milagroso tras falla de motor. Debajo, una fotografía de un hombre joven con un uniforme de capitán impecable, de pie junto a la aeronave que acababa de salvar. 26 años. Sonrisa confiada, alas prendidas en el pecho. El mismo rostro que ahora estaba sentado en la cabina de mando. Naen tocó el brazo de Diana y le entregó el teléfono sin decir palabra. Diana leyó. Sus ojos se movían por la pantalla en barridos rápidos y filosos, de la misma manera en que leía contratos, buscando las trampas que pudieran hacerle daño. La explosión del motor, los 45 minutos de vuelo manual, el aterrizaje perfecto, el capitán más joven en la historia en lograr algo así. Los expertos en aviación calificándolo como una de las mejores piezas de pericia aérea en la historia comercial moderna. Entonces siguió bajando y el siguiente párrafo golpeó diferente. El capitán Mason fue posteriormente despedido por la aerolínea tras una investigación interna. Los informes toxicológicos confirmaron después un nivel de alcohol en sangre de 0.0, exonerándolo por completo de todas las acusaciones. Naen se inclinó y susurró, lo despidieron por nada. Diana no respondió. Colocó el teléfono boca abajo sobre el reposabrazos y se quedó mirando la puerta de la cabina. Su rostro pasó por 3 expresiones en 5 segundos. Sorpresa, incomodidad y algo que no había sentido en años. Algo que sabía a duda. Entonces la turbulencia regresó. Breve pero intensa. La aeronave se sacudió. La chaqueta de Jeremiah, colgada sobre el asiento del copiloto, se deslizó hacia un lado. Algo cayó del bolsillo del pecho y aterrizó boca arriba en el piso de la cabina. Un papel doblado 4 veces, suavizado en los pliegues. Un dibujo de crayón. Un avión amarillo con alas demasiado grandes para su cuerpo. Una figura de palitos en la cabina con una sonrisa enorme. Y 5 palabras en crayón rojo tembloroso, papá vuela más alto que nadie. Diana lo vio a través de la puerta abierta de la cabina. No se levantó. No lo tomó. Pero no pudo apartar la mirada. Por primera vez esa noche, no estaba mirando a un conserje. No estaba mirando a un piloto deshonrado. Estaba mirando a un padre. Un padre cuya pequeña hija creía que él podía volar más alto que nadie en el mundo, mientras el resto del mundo había decidido que él pertenecía de rodillas con un trapo. Diana se miró su propia muñeca. El reloj Cartier. Luego miró las manos de Jeremiah sobre el yugo, agrietadas y resecas por años de jabón y productos de limpieza. ¿Cuáles manos la estaban manteniendo con vida en ese momento? Se recostó en su asiento. La cabina estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo de los motores. Por primera vez en esa aeronave, Diana Prescott no se sentía superior a nadie. Se sentía cargada.
cargada a través del cielo por el mismo hombre al que había pisoteado 2 horas antes. A través de la puerta de la cabina, la radio crepitó. November 5 Bravo Papa, tenga en cuenta que múltiples aeronaves han regresado en su corredor. Usted es la única aeronave que continúa esta noche. La voz de Jeremiah respondió sin dudar, entendido. Continuamos. Diana escuchó cada palabra. Era la única pasajera en el único avión que aún volaba a través de esa tormenta. Y la única razón por la que seguía en el aire era el hombre al que había dicho que conocía su lugar. Pero aún no sabía la peor parte. No conocía la conexión. No sabía lo que Naen acababa de descubrir y no podía atreverse a decir en voz alta. Porque Naen había seguido buscando. Había abierto el informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte sobre el vuelo 1482. Había desplazado hasta el manifiesto de pasajeros, fila 14, asiento A. Y el nombre que encontró ahí lo cambió todo. Harold Prescott, asiento 14A. Naen se quedó mirando el nombre en su pantalla hasta que las letras se desdibujaron. Parpadeó, lo leyó de nuevo, luego una tercera vez, despacio, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. No lo hicieron. Ella conocía la historia. Todos en Prescott Dynamics conocían la historia. 9 años atrás, el padre de Diana había estado en un vuelo comercial que casi se estrelló. Un motor había explotado. El avión quedó gravemente dañado. Un piloto lo trajo de vuelta a salvo. Harold Prescott bajó de esa aeronave sin un solo rasguño y pasó el resto de su vida convertido en un hombre diferente. Confirmó el primer préstamo de negocios de Diana, la presentó a su red de contactos de seguros, la asesoró, creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Diana construyó su imperio sobre la base que su padre le proporcionó, y su padre solo estuvo vivo para proporcionársela porque un piloto de 26 años se había negado a dejar morir a 187 personas. Ese piloto estaba sentado a 15 pies de distancia, piloteando ese avión en ese preciso momento. La tableta de Naen casi se le resbaló de las manos. Miró a Diana, quien contemplaba por la ventanilla de la cabina hacia la nada, mandíbula tensa, brazos cruzados, y luego volvió a mirar la pantalla. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. ¿Cómo le dices a tu jefa, la mujer más controlada y más despiadada que jamás has conocido, que el conserje al que acaba de escupirle es la razón por la que ella existe? Que sin él, su padre habría muerto en un campo en Carolina del Norte, y no habría préstamo de negocios, ni red de contactos, ni Prescott Dynamics, ni jet de $65 millones, ni abrigo de cachemira, ni imperio. Que el hombre al que le dijo que conocía su lugar es la razón por la que ella tiene un lugar siquiera. Naen cerró el informe, colocó la tableta boca abajo sobre su regazo. Sus manos temblaban. Le diría a Diana, solo que no todavía. No a 39.000 pies en medio de una tormenta. En la cabina, Diana permanecía en silencio. No sabía nada sobre su padre. No sabía nada sobre el asiento 14A. Pero lo que ya sabía era suficiente para mantenerla despierta. El hombre al que había mofado, vuela este jet, me casaré contigo, había salvado 187 vidas y había sido el capitán más joven en la historia en lograrlo. El hombre del que se había burlado, él conoce su lugar, había sido exonerado de toda acusación y destruido de todas formas. El hombre al que había mirado como una mancha en su alfombra no estaba de rodillas por falta de talento. Estaba de rodillas porque el sistema había decidido que un hombre negro acusado era lo mismo que un hombre negro culpable, y a nadie le había importado lo suficiente como para corregirlo. Diana descruzó los brazos. Se miró en su reflejo en la ventana oscura de la cabina, los pómulos afilados, los ojos azul grisáceo y fríos, el rostro que había enfrentado juntas directivas y senadores sin pestañear. Y por primera vez, no le gustó lo que veía. No estaba lista para disculparse. Ese mecanismo aún no existía en ella. Pero algo había cambiado. El desprecio había desaparecido.
En su lugar había algo desconocido y profundamente incómodo. La sospecha de que podría estar equivocada. No sobre un negocio, una estrategia o un contrato. Sobre un ser humano. Y entonces, desde la cabina de mando, la radio rompió el silencio. November 5 Bravo Papa, tenga en cuenta, hielo severo reportado a lo largo de su ruta sobre el corredor de los Apalaches. Múltiples aeronaves han desviado o regresado. Se recomienda mantener posición o desviarse a un aeropuerto alterno. La respuesta de Jeremiah llegó sin pausa. No apresurada. No imprudente. Medida. November 5 Bravo Papa solicita desviación. Giro de 20 grados a la derecha, ascenso a nivel de vuelo 410. Subiremos por encima. Un momento de silencio del controlador. Luego, desviación aprobada. Tenga en cuenta que es la única aeronave continuando en este corredor esta noche. La voz de Jeremiah sonó igual que en tierra. Profunda, plana, inquebrantable. Entendido. Continuamos. Diana escuchó cada palabra a través de la puerta abierta de la cabina. Todas las aeronaves habían regresado. Todos los pilotos se habían rendido. Todos los aviadores profesionales de la costa este habían mirado esa tormenta y dicho, esta noche no. Excepto el conserje. Ella observaba la parte de atrás de su cabeza a través de la puerta. Sus hombros no se habían movido. Su postura no había cambiado. Su voz en la radio, nítida, profesional, calmada, sonaba como la de un hombre que había hablado en esa frecuencia 10.000 veces, porque así había sido. Y eso era lo que más asustaba a Diana. No la tormenta, no la turbulencia, no el hielo. Era la certeza creciente asentándose en su pecho como agua fría de que había estado completa, devastadoramente equivocada. Y todavía no conocía ni la mitad. Los Apalaches esperaban como una pared de dientes en la oscuridad. A nivel de vuelo 410, la temperatura exterior marcaba menos 45 grados centígrados. El G650 cortaba a través de nubes negras tan espesas que el parabrisas bien podría haber estado pintado. Sin estrellas, sin horizonte, nada más que instrumentos y el rugido bajo y constante de dos motores empujando a través de un aire que no los quería ahí. Jeremiah había estado observando el indicador de acumulación de hielo durante 12 minutos. Los números subían lenta pero constantemente, del tipo de lentitud que te engaña haciéndote creer que es manejable, hasta que deja de serlo. Entonces se encendió la primera advertencia. Hielo detectado, a la izquierda. El sistema antihielo se activó automáticamente. Jeremiah sintió la vibración familiar a través del fuselaje, las botas neumáticas en el borde de ataque del ala inflándose y agrietando el hielo. Funcionó durante 30 segundos. Luego se detuvo. Apareció una segunda advertencia. Falla del sistema antihielo. Bota del ala izquierda fuera de servicio. El hielo se estaba acumulando en el ala izquierda ahora, sin nada que lo detuviera. Cada segundo que pasaba cambiaba la forma del ala, distorsionando el flujo de aire, reduciendo la sustentación, aumentando el arrastre. Era invisible desde la cabina de pasajeros, pero Jeremiah podía sentirlo. El yugo tiraba ligeramente hacia la izquierda. La aeronave quería voltearse. Él no entró en pánico. Ya había estado ahí antes, en condiciones peores, en aeronaves menos capaces, sobre terrenos mucho más hostiles que la cordillera de los Apalaches. Ajustó la potencia, bajó el morro 2 grados para aumentar la velocidad del aire sobre el ala, un truco que ralentizaba la acumulación de hielo al mantener energizada la capa límite. Después hizo el cálculo mentalmente. A ese ritmo, tenía 40 minutos antes de que el hielo comprometiera el ala lo suficiente como para volverse crítico. Boston estaba a 80 minutos. Las matemáticas no cuadraban. Necesitaba otra opción. Y entonces lo recordó. 3 meses atrás, un martes por la noche, Jeremiah había estado limpiando la cabina de esta misma aeronave.
Había encontrado un libro de registro de mantenimiento abierto sobre la consola lateral. La mayoría de los conserjes lo habrían cerrado y seguido adelante. Jeremiah leyó cada página. Porque incluso después de 9 años en tierra, seguía siendo piloto. Todavía leía registros de mantenimiento de la misma forma en que otras personas leen el periódico. Una entrada le había llamado la atención. Un problema recurrente. El controlador del sistema antihielo de este G650 tenía una falla intermitente. El interruptor automático CB42 en el panel auxiliar detrás del asiento del copiloto se disparaba bajo cargas eléctricas altas. El equipo de mantenimiento había reemplazado el controlador 2 veces, pero el interruptor en sí era el problema. Jeremiah alcanzó detrás del asiento del copiloto. Sus dedos encontraron el panel auxiliar. Lo abrió y escaneó la fila de interruptores en la luz tenue. Tercera fila, quinto desde la izquierda. CB42. Estaba disparado. Lo empujó de vuelta hacia adentro. Un pequeño sonido, un clic, el sonido más silencioso de la cabina. El sonido más importante de la noche. El sistema antihielo volvió a la vida con un zumbido. Las botas se inflaron. El hielo en el ala izquierda comenzó a agrietarse y desprenderse en la oscuridad detrás de ellos. En la cabina de pasajeros, Diana había sentido a la aeronave estremecerse y tirar hacia la izquierda. Había visto luces de advertencia reflejarse en las ventanillas de la cabina, destellos ámbar que significaban que algo andaba mal. Durante 2 minutos, sus dedos se clavaron en el reposabrazos de cuero lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Entonces el estremecimiento se detuvo. Las luces se apagaron. La aeronave se estabilizó. Ella no sabía qué acababa de pasar. Pero sabía que el hombre en la cabina de mando lo había manejado en silencio, solo, de la misma forma en que aparentemente manejaba todo. 20 minutos después, llegó la segunda crisis. Jeremiah descendía a través del nivel de vuelo 320, preparándose para la aproximación a Boston, cuando la radio murió. A media frase, había estado recibiendo un cambio de frecuencia del centro de Nueva York. La voz se cortó a estática, luego a silencio. Intentó con la frecuencia 1, nada. Con la 2, nada. La frecuencia de emergencia 121.5. Aire muerto. El hielo. Antes de que el sistema antihielo volviera a estar en línea, el hielo se había estado acumulando sin control durante casi 8 minutos. Suficiente tiempo para cubrir y dañar la antena de comunicaciones bajo el fuselaje. Volaban a ciegas, en la oscuridad, en medio de una tormenta con instrumentos degradados. Y ahora sin conexión con tierra, sin control de tráfico aéreo, sin guía, sin red de seguridad. Solo un hombre, una máquina, y 1000 millas de cielo furioso. La cabina quedó inquietantemente silenciosa. Ya no había chisporroteo de radio filtrándose por la puerta de la cabina, ni crepitar de voces distantes, solo el aullido del viento contra el fuselaje y el zumbido de los motores. Diana se puso de pie. Caminó hasta la puerta de la cabina, y lo que vio la hizo detenerse. Jeremiah estaba inclinado hacia adelante, sus ojos moviéndose por el panel de instrumentos en barridos rápidos y disciplinados. Velocidad, altitud, rumbo, indicadores del motor, pantalla de navegación, sus manos alternando entre el yugo, el acelerador y el sistema de gestión de vuelo con la velocidad y precisión de un cirujano en medio de una operación que había realizado 1000 veces. En el piso, bajo su pie derecho, el dibujo de crayón. Debió haber caído de nuevo durante la turbulencia. Estaba arrugado ahora, medio escondido bajo su bota. El avión amarillo estaba doblado sobre sí mismo. Las palabras "papá vuela más alto que nadie" estaban parcialmente cubiertas por su suela. Diana se quedó mirando ese dibujo en el piso, y por primera vez esa noche, lo que sintió no fue ira, ni superioridad, ni siquiera incomodidad. Fue miedo. No miedo a morir. Miedo de lo que había hecho. Había aplastado a un hombre que ahora era lo único entre ella y el océano.
Le había dicho que conocía su lugar, y su lugar en ese momento era salvarle la vida. Y él lo estaba haciendo sin vacilar, sin resentimiento, sin siquiera mirarla. Boston Logan apareció en la pantalla de navegación, pero los números contaban una historia brutal. El techo de nubes había caído a 400 pies, por debajo de los mínimos para una aproximación por instrumentos. Cizalladura de viento reportada en la aproximación final, y sin radio, Jeremiah no podía recibir autorización de aproximación actualizada ni condiciones de pista. Estaba volando hacia uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos sin comunicación, con instrumentos parciales, y un clima que haría que la mayoría de los pilotos se desviaran sin pensarlo dos veces. Tenía una decisión que tomar. Desviarse hacia el sur, a Hartford o Providence, agregar otra hora, quizás más. Para entonces, la madre de Diana podría haberse ido. O aterrizar en Logan en ese momento, solo con habilidad. Jeremiah bajó la mirada. Vio el dibujo de crayón arrugado bajo su bota por primera vez. Levantó el pie con cuidado, se agachó, lo recogió, lo alisó contra su muslo con ambas manos, suavemente, de la forma en que se alisa la fotografía de alguien a quien amas. Lo dobló siguiendo los viejos pliegues y lo colocó en el centro del panel de instrumentos, justo debajo del indicador de rumbo. Papá vuela más alto que nadie. Eligió Boston, no por Diana, sino por una mujer de 74 años muriendo sola en una habitación de hospital. Porque Jeremiah Mason sabía lo que significaba perder a alguien. Y no dejaría que sucediera esa noche si sus manos podían impedirlo. Aproximación ILS a la pista 4 derecha. Sin autorización, sin radio, con instrumentos parciales. Comenzó el descenso. El G-650 se sumergió en la capa de nubes como hundiéndose en agua negra. La turbulencia agarró la aeronave y la sacudió. La cizalladura de viento golpeó en la aproximación final, una violenta corriente descendente que empujó el jet 200 pies hacia abajo en 3 segundos. Los objetos sueltos en la cabina volaron. Diana gritó. Jeremiah mantenía ambas manos en el yugo, los pies en los pedales del timón, los ojos fijos en los instrumentos. Su agarre era firme pero no tenso. 8 años de vuelo y 9 años de recordar le habían enseñado la lección más importante de la aviación. Sostener con fuerza, mueres. Sostener con suavidad, vives. 500 pies. Nube. Nada. 450. Un destello de luz abajo, luego desapareció. 400 pies, todavía en la nube. Cada regulación, cada procedimiento, cada manual decía, vuelve a subir. Tira hacia arriba. Inténtalo de nuevo. Desvíate. 350 pies. Las luces de la pista aparecieron. Una fila de blanco y rojo cortando a través del gris como un salvavidas lanzado al agua oscura. Jeremiah hizo una corrección final. Suave, precisa, como colocar un vaso sobre una mesa sin derramar una sola gota. Las ruedas tocaron la pista, suave, delicado, casi silencioso. El G-650 desaceleró por el pavimento mojado, los motores bajando de rugido a susurro. En la cabina, silencio absoluto. 3 segundos de nada. Entonces Nain comenzó a llorar. No de miedo, sino por la súbita y abrumadora comprensión de que acababa de presenciar algo extraordinario. Diana permaneció inmóvil. Sus manos temblaban. Quería decir algo, pero no había palabras en ningún idioma para lo que acababa de suceder. Jeremiah apagó los motores en secuencia, cada interruptor, cada sistema en orden, metódico, sin prisa, como si esto fuera cualquier otro martes por la noche. Se estiró hacia adelante y tomó el dibujo de crayón del panel de instrumentos, lo alisó una vez más, lo dobló siguiendo los viejos pliegues, lo colocó en el bolsillo izquierdo de su pecho, sobre el corazón. Después tomó su chaqueta gris de conserje del asiento del copiloto, se la puso, se acomodó el cuello, y salió de la cabina sin mirar atrás. Diana lo vio marcharse. Sus pasos se desvanecían por la cabina, firmes, constantes,
tranquilos, el mismo ritmo que usaba cada noche caminando por la terminal con un trapeador en la mano. Bajó del avión hacia la nieve de Boston. Copos de nieve caían sobre el uniforme gris y se derretían. Los equipos de tierra ya corrían hacia el jet. Un avión había aterrizado sin autorización, sin comunicación, en condiciones por debajo de los mínimos. Los camiones de bomberos rodaban. Las luces de emergencia destellaban. Un supervisor de la torre corrió a través de la pista. ¿Quién piloteó esta aeronave? Perdimos contacto hace 40 minutos. Estábamos a 3 minutos de movilizar casas. Jeremiah no respondió. Solo siguió caminando. Detrás de él, la mujer más poderosa que jamás había conocido permanecía congelada en un asiento de cuero, mirando la cabina vacía, incapaz de moverse e incapaz de respirar. Diana no esperó a que las escaleras del avión terminaran de extenderse. Empujó a Naen, a los equipos de tierra, atravesó las luces de emergencia destellando, y corrió por la pista con sus tacones rojos suela roja, resbalando 2 veces sobre el pavimento mojado antes de llegar a la camioneta negra que Naen, de alguna manera, había organizado desde el aire. Llegó al Hospital General de Massachusetts en 22 minutos. Los pasillos del hospital estaban en silencio a esa hora, el tipo de silencio que hace que tu propio latido suene demasiado fuerte. Diana caminaba rápido, luego más rápido, luego rompió en carrera. Habitación 412. Empujó la puerta. Eleanor Prescott seguía viva, apenas. Su piel tenía el color del papel viejo. Su respiración llegaba en oleadas superficiales e irregulares. Las máquinas emitían pitidos en ritmos suaves y constantes. La habitación olía a antiséptico y a algo peor, algo definitivo. Diana se sentó junto a la cama, tomó la mano de su madre. Estaba fría, delgada. Los huesos se sentían como si pudieran quebrarse si los apretaba. Los ojos de Eleanor se abrieron lentamente, como cortinas siendo abiertas frente a una ventana sin nada más que mostrar. Vio a su hija y sonrió, débil, apagándose, pero real. Lo lograste. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? Diana tragó saliva. Alguien me hizo volar a través de la tormenta. Eleanor asintió lentamente. Sus ojos se perdieron en algún punto medio, un lugar entre el recuerdo y el presente. Y cuando volvió a hablar, sus palabras salieron en fragmentos, como piedras colocadas una a la vez. Eso me recuerda, el vuelo de tu padre, el que casi se estrelló. ¿Lo recuerdas? La garganta de Diana se tensó. Por supuesto, lo recuerdo. El piloto que lo salvó. Eleanor hizo una pausa para respirar. Un hombre negro, joven. Tu padre trató de encontrarlo después, para agradecerle. Pero la aerolínea dijo que lo habían despedido, deshonrado. Eleanor tosió, un sonido seco y áspero que sacudió todo su cuerpo. Tu padre cargó esa culpa hasta el día en que murió. Solía decir, ese hombre me salvó la vida. Y lo desecharon como basura. Nunca lo encontró. Nunca pudo darle las gracias. Diana no podía moverse. Su sangre se había detenido. Sus pulmones se habían detenido. La habitación se encogía. Eleanor apretó la mano de su hija por última vez. Sus ojos se cerraban. Tu padre estaba vivo gracias a ese piloto. Y porque tu padre estaba vivo, te ayudó a empezar tu compañía. Todo lo que has construido, Diana. Todo lo que tienes. El agarre de Eleanor se aflojó. Su respiración se ralentizó hasta casi nada. Los monitores emitieron su canción constante e indiferente. Diana permaneció en esa habitación durante mucho tiempo después de que los ojos de su madre se cerraran. El silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Sacó su teléfono, abrió el artículo que Naen había encontrado, se desplazó hasta la fotografía. Capitán Jeremiah Mason, 9 años más joven, en uniforme completo, de pie junto a la aeronave que había salvado. Confiado, orgulloso,
alas en el pecho. El mismo rostro, el mismo hombre, el hombre que acababa de hacerla volar a través de la peor tormenta de la década vistiendo una chaqueta de conserje, el hombre al que le había dicho que conocía su lugar. La cadena de eventos cayó sobre su regazo como un edificio colapsando. Jeremiah había salvado el vuelo 1482. Su padre había sobrevivido. Su padre la había ayudado a construir Prescott Dynamics. Prescott Dynamics había comprado el G650. Ella había humillado a Jeremiah frente a su propio lugar de trabajo. Y Jeremiah había piloteado ese mismo G650 a través de una tormenta de nieve para salvarla. Ella le debía todo, y él lo había perdido todo. 3 días después del funeral de su madre, Diana regresó volando a Atlanta. En clase económica comercial, la primera vez en una década. Manejó hasta la terminal a las 11 de la noche. Sin asistente, sin seguridad, solo jeans y una blusa blanca sencilla. La terminal privada estaba en silencio. Jeremiah trapeaba cerca de la entrada del hangar. El mismo uniforme gris, el mismo ritmo constante. Ella permaneció de pie en la puerta durante 1 minuto entero antes de que él levantara la vista. Ella no comenzó con un gracias. Comenzó con la verdad. Sé quién eres. Vuelo 1482. Mi padre iba en ese avión. Asiento 14A. Jeremiah se quedó inmóvil. Recordaba cada vuelo, cada asiento. El caballero con el maletín café. Diana se quebró. No la liberación controlada de una directora ejecutiva manejando su imagen. Algo crudo y con 9 años de retraso. Te dije que conocías tu lugar. Pero sin ti, yo no tendría ningún lugar. Jeremiah la miró durante un largo tiempo. No dijo está bien. Porque no lo estaba. Asintió una vez, lento y pesado. Después dijo, debería ir a descansar, señora. Y volvió a su trapeador. Diana entendió. Algunas cosas no se pueden comprar con dinero, poder o lágrimas. Pero Diana Prescott no se había convertido en multimillonaria aceptando la derrota. Se había convertido en un actuando. Contrató al mejor abogado de aviación del país. En un mes, la FAA reabrió el expediente de Jeremiah. El informe toxicológico enterrado fue ingresado al registro oficial. Su despido fue formalmente revertido. Ella financió la cirugía de Lily, los $180,000, a través de una organización benéfica médica que creó para el caso. Sin ningún nombre adjunto. Jeremiah no lo supo hasta que Gerald se lo contó. Usó sus conexiones con los medios para sacar a la luz los resultados de las pruebas suprimidas. La historia se volvió nacional. La aerolínea enfrentó una tormenta de críticas. Su director ejecutivo emitió una disculpa pública que no satisfizo a nadie. El nombre de Jeremiah Mason quedó limpio. Su licencia fue restaurada. Después de 9 años, podía volver a volar. Entonces sucedió algo que nadie había planeado. Diana comenzó a ir a la terminal cada semana. Se decía a sí misma que era por el caso legal. Después dejó de fingir. Jeremiah mantuvo su distancia, cortés pero frío. Había aprendido lo que sucede cuando la gente poderosa te encuentra útil y lo que sucede cuando ya no lo eres. La mañana de la cirugía de Lily, Diana se presentó en el hospital. Nadie la había invitado. Se sentó en el pasillo sosteniendo un pequeño oso de peluche. Jeremiah la encontró ahí. Ella levantó la mirada con los ojos rojos. No sabía qué comprarle a una niña de 9 años. Nunca, no sé cómo hacer estas cosas. Lily despertó y vio el oso. Papá, ¿quién me dio esto? Diana ya se había ido. Jeremiah miró hacia la puerta. Una amiga, dijo. Lily se recuperó. Diana siguió visitándolos. Le enseñó a Lily a dibujar mal, algo que a Lily le encantaba porque era mejor que una multimillonaria en algo. Salidas por el lado,
Cuentos antes de dormir, rompecabezas en el piso del hospital. La armadura que Diana había pasado 29 años construyendo se desarmó frente a una niña de 9 años más rápido de lo que cualquier sala de juntas o terapeuta jamás podría haber logrado. Y Jeremiah comenzó a ver algo inesperado. No a la directora ejecutiva, sino a una mujer de 29 años que nunca había sido amada por ninguno de sus padres, y que estaba aprendiendo, a través de la risa de una niña, lo que se sentía importar sin un contrato de por medio. Una tarde, Lily tomó sus crayones y dibujó durante 20 minutos. Levantó el dibujo. 3 figuras de palitos frente a un avión amarillo. Una alta, una mediana, una pequeña. Papá, Diana y Lily vuelan juntos. Jeremiah observó el dibujo. Después miró a Diana, el cabello suelto, sin maquillaje, las rodillas dobladas contra el pecho en una silla de plástico. Nada parecida a la mujer del abrigo de cachemira. Por primera vez en 9 años, sonrió, una sonrisa real, cálida, sin guardia. Diana sonrió de vuelta, su primera sonrisa sin armadura. 6 meses después, Jeremiah caminaba por la terminal con un uniforme de capitán, alas prendidas en el pecho. Gerald estaba de pie detrás del mostrador, levantó un lento saludo militar, con lágrimas en el rostro. Jeremiah le devolvió el saludo. La mujer que se burló diciendo vuela este jet, me casaré contigo lo hizo realidad. No porque Jeremiah demostrara que era digno, sino porque Diana finalmente se volvió digna de él. Jeremiah Mason no perdió su carrera porque le faltara talento. La perdió porque un sistema decidió que un hombre negro acusado no necesitaba pruebas, no necesitaba debido proceso, no necesitaba una segunda oportunidad. Cuando la verdad salió a la luz, cuando la prueba demostró que estaba limpio, nadie regresó a corregirlo, porque reparar una injusticia cometida contra un hombre negro no genera titulares ni mueve el precio de las acciones. Así que lo dejaron pasar. Y un hombre que salvó 187 vidas pasó 9 años trapeando los pisos de aviones que debería haber estado piloteando. El mundo está lleno de Jeremiah Masons. Personas cuyo talento fue borrado por sistemas diseñados para mantenerlas invisibles. Personas que llevan la prueba de su grandeza en el bolsillo del pecho, doblada, gastada, sin que nadie la vea, porque el mundo decidió que el uniforme importaba más que la capacidad. Y el mundo está lleno de Diana Traskas. Personas paradas sobre cimientos construidos por las manos sangrantes de alguien más, sin nunca mirar hacia abajo. Pero Diana miró hacia abajo. Vio las manos y no apartó la mirada. El talento no desaparece cuando te quitan el uniforme. Las manos que saben volar siempre lo sabrán, incluso sosteniendo un trapeador. Y a veces, lo que rompe el muro entre dos personas no es el dinero ni una disculpa. Es un dibujo de crayón hecho por una niña de 9 años que nunca dejó de creer que su papá vuela más alto que nadie. Lily siempre lo supo. Diana finalmente lo vio. El mundo solo necesitaba tiempo para alcanzarla. Ahora quiero preguntarles algo. Si ustedes fueran Jeremiah, después de que les quitaran todo, ¿habrían salvado a la mujer que los humilló? ¿Y le habrían dejado entrar en su corazón? Díganme en los comentarios. Si conocen a alguien que está siendo subestimado, alguien haciendo un trabajo por debajo de su verdadero valor, compartan este video con esa persona. A veces lo que falta no es una oportunidad. Es alguien que sepa verlas. Suscríbanse y activen la campana para más historias sobre personas a las que el mundo les dio la espalda, pero que se negaron a darse la espalda a sí mismas.